Nosotros saludamos a los adolescentes con la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a tener un estudio de la palabra de Dios que está en el libro de Reyes. Vamos a hablar sobre el profeta Elías con el tema Yo temo a mi Señor. Les invito a todos a cerrar sus ojos y orar pidiendo una bendición del Señor. Que el Señor nos prepare para oír y aprender la palabra del Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús. Colocamos nuestras vidas. Oh Dios, deseamos servirte, entregar nuestras vidas en tu altar. Necesitamos de tu comunión, Señor. Necesitamos que nos perdones nuestras fallas, nuestros pecados. Enséñanos, Señor, tu palabra. Envía tu Espíritu Santo a que nos visite. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar un loor al Señor, un loor de adoración. Ahora nosotros vamos a cantar Dios creó los cielos y la tierra. Aquel que creó los cielos y la tierra preparó un lugar también para nosotros.
Bien, ahora vamos a dar inicio a nuestro estudio sobre Elías. El tema de nuestra clase es Yo temo a mi Señor. Y nosotros vamos a leer un texto que habla en la palabra acerca de la seguridad de Elías en el Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera Reyes 17:1. Si nosotros vamos a hablar sobre temor, necesitamos entender qué es temor. Temor no es tener miedo de Dios. Lo que nos da miedo es estar en pecado, lejos de Dios. El temor más bien nos aproxima a Dios. Temor al Señor es cuando nosotros amamos a Dios, lo respetamos y sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros. Conocemos al Señor, somos amigos del Señor y queremos hacer su voluntad. Elías era un siervo que temía al Señor, amaba al Señor y lo servía. Y ahora vamos a entender en esta aula. Elías vivió en el tiempo del rey Acab. ¿Y quién era Acab? Acab era un rey que se había casado con Jezabel, la hija del rey de los Sidonios, que era un pueblo idólatra que andaba distante de los caminos del Señor. Y ellos trajeron para dentro de Israel la idolatría, la hechicería, trajo para dentro de Israel el pecado y malos hábitos. Ella quería sacar de Israel el temor del Señor. Y nosotros hemos visto que hoy la operación del mal, del adversario de nuestras vidas, ha sido también en ese sentido. Los valores ya no existen más. La moralidad que antes existía, hay un conflicto dentro de la sociedad porque nuestra alma clama por Dios. Y eso trae un conflicto dentro del hombre. El hombre no es feliz lejos del Señor. Ellos viven y como Acab hizo un casamiento con Jezabel por interés, muchos ahora también han sido llevados a comenzar a vivir una vida que el mundo vive para poderse identificar con el mundo, con los valores mundanos. Ahora todo es natural. No es natural, es contra la ley del Señor. Dios ha enseñado eso a su pueblo. El pueblo debía oír la voz del Señor, hacer su voluntad. La palabra dice que nosotros tenemos que escoger el camino de la vida. ¿Y saben cuál es ese camino? Es andar en los mandamientos del Señor. Hoy los adolescentes han vivido y han hecho alianza con el mundo para quedar bien con sus grupos, ser aceptados en sus grupos. Pero los siervos del pasado, ellos temieron a Dios, fueron fieles, así como Elías fue fiel. El Señor en el pasado también habló al pueblo a través de los profetas. ¿Quién eran los profetas? Los profetas eran hombres llamados por Dios para hablar la voluntad de Dios para el pueblo, para traer un recado de parte del Señor, un mensaje. Habían siervos fieles aún en el reino de Acab, así como hoy existen siervos fieles también en este mundo pervertido, con valores muy lejos de los valores cristianos que el Señor nos ha enseñado. Mas la palabra nos dice que las rodillas de ellos no se doblaron delante del dios de Baal, de Acera, que eran dioses paganos. Existen adolescentes, jóvenes, adultos, niños que han hecho la buena elección, no se han doblado ante esto, no se conforman, no han tomado forma del mundo, no tienen interés de andar en los valores de este mundo. La palabra dice así: no os conforméis, no tomen la forma de este ciclo. No tenemos que tomar esa forma. Nosotros tenemos que aprender cuál es la buena, agradable y voluntad de Dios. Nosotros sabemos que todo el camino que el hombre escoge, él va a sufrir los juicios de ese camino.
o la bendición que él escogió en su camino. El que anda en la presencia de Dios va a recibir la bendición. El que anda distante, no. A pesar de que Jezabel ha querido engañar, enseñar, ella decía que era todo bueno. El mundo también dice que es buena el pecado, ¿no? Pero hay personas ricas, famosas, que han vivido, que se han incluso quitado la vida porque ellos hicieron todo lo que el mundo ofrecía, pero nada tenía sentido para ellos. En la vida del hombre no tiene sentido lejos de la presencia del Señor. Existen siervos que hablan de parte del Señor. Hoy también el Señor ha hablado con los adolescentes. Escojan el buen camino, anden en la presencia del Señor y nosotros vamos a recoger los frutos de la bendición del Señor. Entonces Elías tenía que entregar esa profecía a Acab y él habló el Señor habló a Elías: ve a Acab y dile que en los próximos años no habrá lluvia ni rocío sobre la tierra. El Señor era el que tenía el poder sobre el tiempo, las estaciones. Él es todopoderoso. Nosotros hemos cantado ese loor que Dios creó los cielos y la tierra. Él controla todo. Pero Acab y Jezabel, ellos tenían a Baal como a su Dios de la fertilidad, de todo eso. Ellos estaban confiados en ese su Dios. Ellos no querían oír la voz del Señor. Elías, él llevó la palabra, él confió en Dios. Acab estaba confiado en sus dioses. Aunque Elías trajo esa palabra, él tenía un Dios que podía resolver su problema en su mente, ¿no? Pero después de eso, Dios habló a Elías para que él pueda esconderse en el arroyo de Querit. Cuando el Señor mandó que Elías hable con Acab, el Señor también mandó que Elías después de eso se escondiese en el arroyo de Querit. Porque el siervo del Señor, cuando él habla la palabra del Señor, cuando él trae la voluntad del Señor, él sufre muchas veces persecuciones. Él sufre porque las personas, el impío, él no quiere oír la voz del Señor. La palabra dice que aquel que endurece su corazón cuando muchas veces es advertido. Acab fue muchas veces advertido por el Señor, pero él no se arrepintió, no buscó la presencia del Señor, más bien endureció su corazón. Él y su esposa, la reina Jezabel, endurecieron su corazón. La palabra dice que cuando el hombre endurece así su corazón a la voz del Señor, él come el fruto que él plantó. Él recogerá las dificultades, la destrucción, porque él mismo plantó eso en su corazón. Escogió vivir lejos del Señor. Dios entonces habla con Elías. Elías, escóndete en el arroyo de Querit. El Señor manda que el siervo hable, pero no nos deja así solos. Él nos guarda, nos libra. Nosotros no necesitamos temer. No necesitamos escondernos con miedo, más bien sabiendo que oyendo la voz del Señor, nosotros estaremos seguros. La voz del Señor para nosotros es seguridad. Elías se escondió así en el arroyo de Querit porque era voluntad del Señor. ¿Y qué encontró Elías en el arroyo? En un tiempo de que había hambre, sequía en el mundo, no solo sobre Israel, era por todo lado. Elías estaba viviendo en un lugar cerca de los sidonios y ahí fue a esconderse. Era un lugar lleno de idolatría y todo, y Elías estaba predicando en contra de ellos, y Elías se escondió allí porque Dios le dijo. Y entonces Elías fue allá. Y él ¿de qué viviría? A ver, era tiempo de sequía, de sed, de hambre. ¿Cómo es que él viviría? Dios proveyó un medio para él. Dios mandó que los cuervos lo alimentasen. Él tenía que beber las aguas del arroyo y en un tiempo muy difícil,
Él bebería de esa agua. Y los cuervos traerían para él pan y carne. Y nosotros nos preguntamos, a ver, ustedes ya pensaron, a ver, ustedes están en un lugar lejos, en un tiempo de sequía, de hambre, y un cuervo empieza a volar cerca de nosotros. ¿Cuál sería nuestro pensamiento? Ah, difícil, ¿no? Ese bicho me va a querer comer, ¿no? Porque todo hay escasez, hay hambre, hay sed. Uy, y cuando las personas están muriendo, ¿ya vieron? Hay esos animales de rapiña empiezan a volar con hambre, ¿no? Y a veces así, cuando el hombre no oye la voz del Señor, no entiende el momento que está viviendo, para cualquier otro podría ser una dificultad muy grande, pero Elías sabía que ese cuervo era providencia del Señor. Él traería alimento para él. No es diferente para nuestros días también. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de hambre y sed, de justicia, de oír la palabra del Señor. En estos momentos ha mandado Dios a su iglesia santificarse, separarse. Mas en estos momentos también el Señor nos ha sustentado. Por ejemplo, hoy el Señor, ustedes están oyendo la palabra del Señor. ¿A través de qué medio? A través del internet, de un programa para que el Señor está usando para llevarles la palabra a ustedes. Y esa palabra está siendo traída por este medio del internet, que muchas veces solo trae pecado, nos aparta de la presencia del Señor. Pero miren, a través de este medio el Señor está trayendo vida a nuestro corazón, una dirección segura. El siervo del Señor, él teme al Señor, él guarda. Y esta palabra trae seguridad, trae paz. Elías vivió un momento muy difícil, de muchas experiencias también con el Señor. En estos tiempos difíciles también que él vio la multiplicación del alimento. Él vivió, dice que el arroyo de Querit también se secó, pero Dios le mandó, ¿a dónde? A Sarepta. Y ahí también Dios le proveyó todo el alimento, usó a Elías y Dios manifestó su poder en la vida de Elías. Adolescentes, el Señor los ha llamado para separarse, para que ustedes puedan dedicar sus vidas a oír la palabra del Señor, a hacer su voluntad, para no conformarse con este mundo, porque el mundo solo trae tristeza, trae opresión. El mundo muchas veces intenta apartarnos de la presencia del Señor, pero el Señor tiene una bendición para nosotros. Entonces, adolescentes, el Señor quiere que tengan intimidad con el Señor, que oren, que no se aparten de Él, que se llenen del Espíritu Santo y anuncien de que Jesús va a volver. Jesús está a las puertas, las trompetas ya tocaron. El Señor tiene una bendición para su corazón, para nuestro corazón. Tenemos que estar preparados. Es hora de tener intimidad con el Señor, definirnos con el Señor. Y Él nos va a dar seguridad, nos va a dar paz, nos va a sustentar hasta aquel día, grande día de la vuelta del Señor Jesús. Jesús habló: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Y Jesús está con nosotros. Esa es nuestra seguridad y paz. Amén. Nosotros ahora vamos a cantar: tú eres para mí un vaso escogido. Adolescente, tú eres un vaso escogido del Señor. El Señor quiere usarte con poder, gracia. No te avergüences del nombre del Señor. Tienes que ser definido. El nombre de Elías quiere decir: el Señor es mi Dios. Ese es el significado de Elías. Nuestro nombre es, el Señor es nuestro Dios. Maranata. Jesús va a volver. Prepara tu vida para que tú también puedas gozar de las bendiciones celestiales aquí en la tierra y después ser arrebatados con el Señor para la eternidad. Chamei para salvar tua vida. Eu sou Jesus, o teu Senhor. Tu és para mim um
vaso escolhido, tu és pra